Ahora tenemos con nosotros a Iñaki Iriarte, que se doctoró con una tesis sobre bienes comunales y capitalismo agrario en Navarra, y es en la actualidad profesor de Historia Económica en la Facultad de Económicas en la Universidad de Zaragoza, y que nos va a hablar, cambiando ahora un poco de registro, sobre la economía y sociedad de los montes en perspectiva histórica en los siglos XIX y XX. Y aquí, cuando quieras. Pues ¿Se oye, verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a los organizadores por haberme invitado a estar aquí, también a la Universidad del País Vasco. A mí la verdad que este simposio me tenía un poco desubicado, porque yo últimamente, supongo que esto, creo que aquí hay varios académicos, y yo creo que cada vez los académicos, por lo menos en mi campo, estamos más acostumbrados a ir a sitios donde nos juntamos los que sabemos un poquito sobre una cosa muy concreta y discutimos entre nosotros, ¿no? Entonces, viendo las intervenciones que hay en este simposio y oyendo, no he podido estar esta mañana por problemas de viajes y tal, pero oyendo lo que acabo de oír, pues la verdad que me parece muy interesante esto, ¿no? Pero me descoloca un poco los niveles de acercamiento a lo que se supone que es un tema común de conocimiento, que sería pues, la montaña, el paisaje y todas estas cosas, ¿no? Yo voy a ser, me temo que bastante más pedestre y menos elevado que el ponente anterior. Me voy a centrar mucho pues eso, en cuestiones económicas y cuestiones sociales en perspectiva histórica, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría puntos, obviamente, de diálogo, ¿no?, entre lo que acabamos de oír y las cosas que hoy voy a decir, aunque creo que mi visión es muy centrada en lo económico y en lo social, dentro, obviamente, del campo, del momento cultural en sentido amplio en el que estamos, ¿no?, en el mundo occidental. Bueno, mi ponencia lo que pretende básicamente es presentar un poco el marco, como tenéis ahí, el marco conceptual que llevamos desarrollando ya en un proyecto de investigación que tenemos varios años, sobre la evolución histórica de los montes, con un especial interés en lo que son bienes comunales, ¿no?, porque una parte importante de los montes se han gestionado históricamente y se siguen gestionando en la actualidad como comunes. Y bueno, simplemente, como no sabía tampoco muy bien el público que me iba a encontrar aquí, pues voy a presentar un marco conceptual que no sé si os va a resultar conocido ya, si os va a resultar corto, si os vais a quedar con ganas de saber más. Espero en cualquier caso que os parezca interesante, ¿no? La idea, como digo, es ver un poco desde el punto de vista económico qué marco conceptual podemos utilizar para entender la evolución de los montes a través de la historia. Claro, tomando como referencia que el monte no es un elemento inamovible que esté ahí, sino que en función del tipo de sociedad y del tipo de economía que estemos desarrollando, pues tendremos un tipo u otro de monte, ¿no? Primero, yo creo que sería conveniente, aunque sea de una manera muy básica, decir lo que entendemos por monte, ¿no? Bueno, he cogido una definición de un artículo de alguien de Ignacio Jiménez Blanco, que es alguien que sabe, que ha hecho bastante historia de los montes públicos en este país, y que describe el monte como lo que tenéis ahí, ¿no? Espacio productivo, arbolado o no, dedicados a usos ganaderos y forestales, y excepcionalmente también podría ser a usos agrícolas, todo esto, o simplemente terrenos improductivos. Yo creo que yendo a algo todavía más básico, lo que podemos decir, podemos entender como monte todo aquello que queda en el territorio si descontamos superficie urbana, superficie industrial, superficie cubierta por infraestructuras de diverso tipo y tierras cultivadas de manera permanente, ¿no? Si descontamos todo esto, que es una buena parte del territorio, lo que queda, por lo menos en España, ¿no?, en el Estado español, se considera como monte, ¿eh? Probablemente es una noción muy amplia. Pero claro, por eso precisamente estamos hablando de una parte muy sustancial del territorio, ¿no?, que es un poco lo que mostraría este mapa, en el que básicamente todo lo que aparece en verde se podría considerar como monte.
Es decir, que si quitamos el Valle del Ebro por una parte, el Valle del Guadalquivir por otra, que son zonas intensamente cultivadas, la meseta norte y la meseta sur, bueno, aquí un poco la zona adhesada de Extremadura. Si quitamos esos territorios, bueno, en el resto del país, pues, bueno, el monte ocupa una superficie muy, muy abundante, ¿no? En conjunto, podríamos estar hablando del 50% de la superficie del territorio nacional. Y este porcentaje ha podido variar, a veces es así un poco menos, a veces es un poco más, pero bueno, a largo plazo podemos decir que se ha mantenido bastante estable, ¿no? Ha tenido baches, pero luego recuperaciones. Entonces, estamos hablando de la mitad del territorio. Creo que esto ya simplemente esta proporción ya da una idea de lo importante que puede ser esta cuestión territorialmente hablando. ¿Qué tipo de monte tenemos? Bueno, yo creo que para entender el monte y sus características concretas, podríamos aludir a dos elementos, y, bueno, y la evolución histórica que ha podido tener, podríamos aludir a dos categorías básicas, ¿no? En primer lugar, los aspectos geográficos y ambientales básicos, ¿no?, de cada territorio, que depende de temperaturas, de suelos, clima, etcétera, etcétera. Y luego a los usos económicos y sociales que se dé al monte, ¿no? Es evidente que los aspectos geográficos nos dan montes muy diversos, muy distintos ya simplemente por cuestiones físicas, ¿no? No es lo mismo el monte o el bosque de hayas que puede encontrar uno en la selva del Irati, en el norte de Navarra, o el monte casi estepario que puede encontrarse uno en el sudeste, ¿no?, en el Cabo de Gata. O no es lo mismo el monte mediterráneo de pino que se puede encontrar uno en Tarragona, o el monte adhesado de Alcornoque, pero muy, muy claro, muy aclarado, que se encuentra uno en Extremadura, ¿no? Todo es monte, pero geográficamente, por cuestiones básicamente climáticas, nos encontramos con territorios muy, muy distintos. Pero claro, a esta cuestión física, que vamos a decir, es la base de la diferenciación del monte, hay que unir lo otro, ¿no? Los usos económicos y sociales que se han ido produciendo a lo largo de la historia y que, vamos a decir, que han estado en constante interrelación con las características físicas, ¿no? Interrelación además mutua, ¿no? En el sentido de que, obviamente, las características físicas de un monte vienen condicionando los usos económicos que se puede hacer del mismo, pero a la vez los usos económicos que se hacen del monte, pues, que están condicionando las propias características físicas del monte, ¿no? Podemos tener, a través de usos económicos, un monte más arbolado o menos arbolado, o más conservado o menos conservado, con más erosión o menos erosión, con lo cual no solamente es que el medio determine el uso económico, sino que el uso económico también está determinando el medio, ¿no? Esto últimamente se ha puesto de moda, yo creo que es un término que puede tener su interés. Vamos a decir que las transformaciones que ha habido en este nivel de interrelación entre los aspectos físicos y los aspectos más económicos sociales se vienen denominando como transiciones socioecológicas, ¿no? En el sentido de que, bueno, cambios que se han producido, obviamente generados por la sociedad, pero que están influyendo básicamente en lo ecológico y, por lo tanto, pues, sería una forma de una etiqueta que se pone para resumir todos los cambios que se pueden producir, y que estarían muy relacionados con algo que también últimamente empieza a estar de moda, que serían las transiciones sociometabólicas, ¿no? Entendiendo en este sentido el metabolismo de una sociedad o el sociometabolismo de una sociedad, entendiendo la sociedad, la economía y la sociedad en un momento determinado como si fuera una especie de ser vivo, ¿no?, que obviamente requiere de materiales o de energía para funcionar, la transforma para su propio funcionamiento y su propia evolución, y luego tiene también excreciones en forma de residuos de diverso tipo, ¿no?, sean sólidos, sean gaseosos, sean lo que sea, ¿no? Claro, el metabolismo, este sociometabolismo, obviamente se ha transformado radicalmente a lo largo de la historia. No es lo mismo el sociometabolismo de una sociedad del siglo XII que el sociometabolismo de una sociedad industrial o postindustrial como la actual. Entonces, analizar los cambios en ese metabolismo, que claro, tiene la ventaja también de que se pueden medir, ¿no? Son bastante medibles, porque uno puede tratar de medir la energía que incorpora un determinado sistema económico-social o los materiales que incorpora ese sistema económico-social, cómo los transformas y qué residuos genera. Entonces, bueno, como es bastante medible, pues tiene utilidad, por lo menos desde el campo de la historia económica, ¿no?, que es la que a mí más me interesa para analizar la evolución a lo largo de la historia.
Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros hacemos con los montes, ¿no? Tratar de analizar sus transiciones socioecológicas, tratar de analizar, de entender mejor y de ver por qué han ocurrido estas transiciones sociometabólicas, ¿no? Entonces, la idea básica, por dar así una visión, aunque sea quizás demasiado esquemática, pero bueno, sería que nos podemos encontrar, o que a lo largo de la historia, con tres tipos, ya digo, esto sería una esquematización quizás excesiva, pero para situar, ¿no?, algunos jalones, tres tipos de monte, básicamente relacionado con tres tipos de sociedades, ¿no? Las sociedades preindustriales tendrían su tipo de monte, las sociedades industrializadas, debería poner ahí, donde pone industrializado, con sociedades industrializadas, tienen su tipo de monte, y sociedades actuales, básicamente, por lo menos en el occidente europeo y en Estados Unidos, ¿no?, en la zona, pues, en lo que se denomina a veces el norte, las sociedades postindustriales, ¿no? Entonces, cada una de estas sociedades, vamos a decir que tendría, según algunas características básicas, conformaría un tipo de monte determinado que ha ido evolucionando. Esto se podría complejizar muchísimo más, obviamente, pero yo he elegido estos tres elementos que yo creo que pueden ser bastante determinantes o bastante significativos para definir el tipo de monte al que llevaría cada una de estas sociedades, ¿no? Que son, si os dais cuenta, la energía, el contexto energético en el que está cada una de estas sociedades, que es el tipo de crecimiento económico que se produce en cada una de estas sociedades, y que sería, en tercer lugar, un poco los vectores, o el principal vector que está impulsando precisamente al cambio en el uso y en la transformación de los montes. Energía. Esto es un elemento bastante clave porque es clave en el sociometabolismo de que os hablaba hace un momento. En las sociedades preindustriales el régimen energético es básicamente de carácter orgánico. No se utiliza energía fósil del subsuelo, sino que la energía depende básicamente de la superficie y depende en lo básico de la fotosíntesis, ¿no? La energía solar, fotosíntesis de las plantas, y de ahí se obtenía la energía necesaria. Estaba la energía del viento, la energía eólica, pero bueno, son energías bastante poco utilizables porque no son acumulables y porque, bueno, son muy irregulares, y por lo tanto durante muchísimo tiempo, excepción hecha de los últimos 200 años, desde que el ser humano aparece sobre la faz de la Tierra, vive en un régimen energético orgánico, ¿no? O sea, que ha sido el prioritario. Y esto obviamente genera un tipo de monte determinado porque el monte en este tipo de sociedades es el sitio de donde se obtiene la energía, ¿no? Básicamente en forma, no únicamente, pero sobre todo en forma de leña. Por lo tanto, pues bueno, es un monte determinado muy inmediatizado por esta base energética orgánica y bueno, que va a tener que generarse ahí. En las sociedades industrializadas tendríamos el gran salto, la gran transición energética hacia las energías fósiles, primero carbón mineral, luego petróleo, con otras variantes, puede ser electricidad, uranio para la energía nuclear, pero bueno, básicamente energía fósil, principalmente de carácter fósil y agotable, y esto obviamente cambia radicalmente la relación de las sociedades con el monte, ¿no? Porque ya la leña deja de ser la energía básica y por lo tanto el monte que va a poder surgir de ahí tiene otras características, y en esas estamos. En las sociedades postindustriales actuales seguimos con una base energética fósil. La única diferencia sería que, bueno, hemos mejorado bastante en los convertidores energéticos, ¿no? Y por lo tanto, vamos a decir que la energía fósil que utilizamos la podemos utilizar de forma más eficiente, ¿no? Aunque bueno, no siempre tiene por qué ser así, pero podría haber una tendencia en esta dirección. Segundo elemento, el crecimiento económico. Sociedades preindustriales, crecimiento económico muy irregular, que en buena medida está relacionado con el tipo de monte que tenemos, con el tipo de energía, lento y irregular, ¿no? Básicamente, no hay grandes tasas de crecimiento económico durante la mayor parte del tiempo, nuevamente, de la humanidad sobre el tiempo en el que la humanidad ha permanecido sobre la Tierra. Con la etapa industrial supone aquí también un corte radical. Es el inicio de lo que se denomina, según Kuznets, ¿no?, que es uno de los premios Nobel de
de economía de los años 50, lo que él denominaba como el crecimiento económico moderno, ¿no? Que está basado en la revolución industrial y en el cambio radical de tasas de crecimiento para lo bueno y para lo malo que supone esa revolución industrial, primero en Europa occidental y luego se va extendiendo a otras muchas partes del mundo, ¿no? Esto obviamente también pues va a generar un tipo de monte distinto. En la época industrial, vamos a decir, más dura, que se iría desde finales del XIX hasta prácticamente los años 70 del siglo XX, ese crecimiento además tiene una despreocupación casi total por los aspectos ambientales, ¿no? No es una cosa que esté en la agenda ni de los economistas, ni de los sociólogos, ni prácticamente de nadie, ¿no? A partir de los años 70, con la crisis del petróleo y, bueno, y con otras cosas que van pasando, sí que aparece esta preocupación ambiental, de tal manera que en las sociedades postindustriales tenemos también un crecimiento problemático, y está claro, en periodos de crisis como el actual, ¿no? Crecimiento más irregular, pero que sigue siendo muy elevado en relación a lo que ocurría en las sociedades preindustriales, y que incorpora, eso sí, una mayor preocupación por el medio ambiente, lo cual puede, bueno, de manera parcial, pero sí que puede estar aminorando, en algunos aspectos por lo menos, los efectos más nocivos para el medio ambiente que puede tener el crecimiento, ¿no? O por lo menos algunos de ellos, ¿no? Y en tercer lugar, el vector, decía, ¿no? ¿Cuál es el principal vector que está influyendo sobre el tipo de monte que existe en cada uno de estos tres momentos? En el caso de las sociedades preindustriales es la población. El crecimiento de la población es el que presionaba realmente sobre el monte, ¿no? La población vivía en gran medida, era población rural sobre todo, y vivía a costa del mundo rural y del monte, por lo tanto, crecimientos poblacionales generaban necesariamente más presión sobre el monte. En la sociedad industrializada esto, sin embargo, de alguna manera se desacopla, ¿no? Porque el crecimiento de la población deja de ser el elemento más importante. Lo que sería un elemento mucho más importante es el crecimiento de la economía, que está relacionado con la población, pero solo parcialmente, ¿no? El PIB, para entendernos, el Producto Interior Bruto, como la manera estándar de medir el crecimiento económico, ¿no? Incluso si la población crece poco, si una población que crece poco tiene un PIB que crece mucho, pues bueno, eso obviamente va a ser el vector principal de presión sobre la naturaleza y de presión sobre los montes, por lo tanto va a ser más importante este segundo que el de la población. Y en las sociedades postindustriales básicamente lo mismo. La presión económica, vamos a decir, que se añadiría la presión más de carácter urbano relacionado, luego diré algo más sobre esto, con usos del monte muy vinculados al ocio, ¿no? Cosa que ni en la época preindustrial ni en la época industrial dura, vamos a decir, esto tenía importancia y sin embargo ahora cada vez lo tiene más, ¿no? Es una nueva forma de presionar sobre el monte. Bien, en cada uno de estos elementos teníamos un monte que se le podría denominar multifuncional, sociedades preindustriales, un monte básicamente productor, sociedades industrializadas, un monte que combina cierto abandono con nuevas funcionalidades en las sociedades postindustriales. Esto, claro, serían tres jalones básicos, pero hay que tener en cuenta que aquí no hay una cronología que sirva para todos los montes, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que en función de cada sociedad y del desarrollo de cada sociedad, el paso desde uno a otro puede tener una cronología muy distinta, ¿no? Que en este momento podríamos encontrar en algunas partes del mundo un tipo de aprovechamiento del espacio que se parece mucho al monte multifuncional preindustrial, ¿no? Puede haber territorios que están en pleno crecimiento ahora, ¿no? Países emergentes, donde nos encontramos con un monte productor y, en el caso más cercano a nosotros, de Europa Occidental, pues estaríamos en el tercer paso de monte. Esto no quiere decir que necesariamente en el futuro esto vaya a ser así, ¿no? Puede haber también cambios, pero bueno, esto sería un poco la secuencia histórica. Entonces, lo que me voy a dedicar, lo que me queda de tiempo, es básicamente hacer una breve descripción de cada uno de estos tipos de monte, ¿no? Para que se entienda un poco más las características que tendría cada uno y también su evolución histórica. Aquí me he colado. Bueno, sociedades preindustriales. Cuando hablamos de monte multifuncional, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, pues que el monte, vamos a decir, es un monte totalmente integrado con la realidad agraria de la zona en la que esté inmersa ese monte, y que del monte dependen una serie de elementos, que el monte, dicho de otra manera, tiene una serie de funcionalidades
que bueno, son esenciales para la vida diaria, ¿no? Y aquí bueno, estarían estos 6 elementos que están alrededor del monte funcional, serían los principales, ¿no? El monte era una reserva cultivable en función de la presión de la población. Se podía echar mano del monte como zona de cultivo, no permanente, pero sí eventual. Obviamente era pasto para el ganado, obviamente de ahí surgía también la cuestión de la fertilización para la tierra de labor, la energía, elemento fundamental, como he señalado antes, materias primas, madera para muchísimos usos, pues también estarían ahí, o otros elementos de caza y recolección variada, ¿no? Lo que me interesa es resaltar sobre todo la multifuncionalidad, ¿no? Y la necesidad que existía en estas sociedades preindustriales de que existieran equilibrios entre estos 6 elementos. En una sociedad preindustrial no se podía cultivar toda la tierra que se quisiera, porque si se rompía el equilibrio entre superficie cultivada y superficie de bosque, esa sociedad se acababa quedando sin alimento para el ganado, sin fertilización, lo cual repercutía negativamente en la agricultura y en la producción, y se acababa quedando también sin energía, ¿no? Con lo cual era una sociedad que se hacía inviable, ¿no? Si se rompían los equilibrios. Entonces, a veces se rompían los equilibrios y bueno, los vaivenes, ¿no? De crecimiento y crisis, crecimiento de la población y crisis maltusianas, ¿no? Que se producen durante todo el periodo preindustrial, pues en buena medida vienen determinados por la ruptura de estos equilibrios, ¿no? entre los diferentes elementos de la naturaleza que eran importantes para que la propia sociedad pudiera mantenerse, ¿no? Vamos a decir que esto, si lo tradujéramos en términos de sostenibilidad o de ecología, vamos a decir, estas sociedades, su propia supervivencia dependía de que mantuvieran equilibrios ecológicos con la naturaleza, ¿no? No quiere decir que fueran ecologistas, porque ya digo que los equilibrios se rompían habitualmente, pero lo que pasa es que la sociedad lo pagaba caro en el medio plazo, porque acababa creando crisis de mortalidad importantes, ¿no? Y el elemento, para complementar un poco esta visión, estaría, claro, equilibrios ecológicos, pero en un contexto social de derechos de acceso pues bastante duro, ¿no? Bastante duro, de carácter feudal, es decir, con grupos privilegiados que podían tener privilegios en el acceso a los recursos del monte, sociedades muy desiguales, o bueno, comunitarias, ¿no? Comunales, que tampoco hay que confundir los comunales con una especie de Arcadia, ¿no? Bueno, los comunales tenían sus reglas, pero no tenía, el acceso comunal no tenía por qué querer decir acceso igualitario tampoco, ¿no? Sino que bueno, podía haber muchas variantes, pero dependía de muchas circunstancias. Entonces, este es el tipo de monte que nos encontramos en las sociedades preindustriales. ¿Hacia dónde vamos con el proceso de industrialización? Pues básicamente hacia otro tipo de monte. Aquí el elemento fundamental, como señalaba antes, es la ruptura energética, ¿no? En el momento en el que se empieza a obtener energía que proviene del subsuelo, en grandes cantidades, carbón mineral principalmente, la necesidad de estos equilibrios en buena medida se rompe, porque la energía ya no proviene de la superficie terrestre ni del bosque, sino que proviene de otro sitio, ¿no? Y además con una concentración de energía muy superior a la que producía la leña, con lo cual esta ruptura, vamos a decir, que genera cambios importantes. Bien, iríamos hacia, como no es necesario estos equilibrios, iríamos hacia un monte productor, que tendría básicamente estas dos patas, ¿no? Se ha simplificado mucho, si os dais cuenta, el uso del territorio. Ya no es tan multifuncional, sino que está mucho más orientado hacia elementos más concretos. Esto lo quería haber mostrado paso a paso, pero se me ha colado y aparece todo junto. Pero bueno. Principal elemento, el monte se convierte en fuente de recursos, ya no directamente para la sociedad que vive sobre el monte, sino para una sociedad mucho más compleja, con crecimiento económico mucho más rápido y aprovechamientos a través básicamente del mercado, ¿no? Mercados que ya desde finales del siglo XIX empiezan a ser globales y que, aunque pueda parecer lo que sea, bueno, la primera globalización, ¿no? Finales del XIX y hasta la Primera Guerra Mundial,
lo que está pasando en los mercados internacionales está afectando a los montes prácticamente de cualquier territorio. Los 3 ejemplos básicos a los que se va a destinar el monte, bueno, utilización de madera como materia prima para muchas cuestiones, resina y corcho serían otros, por lo menos en el Estado español, los elementos, vamos a decir, complementarios. La madera, esto puede resultar un poco paradójico, pero con el proceso de industrialización, uno lo asocia siempre a nuevos materiales como el hierro, como el acero, y eso es verdad, pero la cantidad de madera, el cambio en la demanda de madera que genera la industrialización es bastante impresionante, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que requieren de madera en el mundo industrial. Toda la red de ferrocarriles, hasta mitad del siglo XX, las traviesas de los ferrocarriles, como sabréis, son de madera y, por lo tanto, esto genera una demanda muy alta. Todos los postes de luz, todos los postes de teléfono, de telégrafo son de madera. Las propias minas de carbón, las entibaciones de las minas necesitan postes de madera. Entonces, bueno, la industrialización es hierro y es acero, pero incrementa muchísimo las necesidades de madera y esto, obviamente, en el caso de España, la mayor parte de la madera, hay algo que se importa, pero la mayor parte sale de los montes españoles. Por lo tanto, hay una tendencia, lo que algunos llaman una maderización del monte, clarísima, ¿no? Y esto está cambiando en la fisonomía de muchos montes. La resina y el corcho, más monte mediterráneo y mucho más ligada a mercados globales. La economía española, desde finales del 19 hasta los años 50, es la primera exportadora mundial de resina y la primera, a veces la segunda, otras veces, con Portugal, exportadora de corcho, ¿no? Y bueno, esto, claro, para los montes, por ejemplo, de la meseta, de los pinares de Segovia, ¿no? o de partes de Cuenca, que pueden producir resina, esto los cambia radicalmente, o los montes del sur, ¿no? de Cádiz o de Extremadura, de Alcornoque, que son de donde donde se saca el corcho, pues también lo cambia radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, son 3 ejemplos, pero que marcan un poco hacia dónde va el nuevo tipo de monte, ¿no? El monte productor frente al monte multifuncional. Y luego la otra gran, vamos a decir, utilidad que se le encuentra al monte sería la de la protección, pero sobre todo una protección muy pensada para también el mercado y la economía global, ¿no? La protección de infraestructuras, especialmente grandes pantanos, ¿no? Los pantanos tienen, casi todos los pantanos, que la práctica totalidad, tienen sus laderas cubiertas de árboles, pero son árboles repoblados. Y no es por estética, sino que es básicamente porque eso evita la colmatación del propio pantano, ¿no? Y esto, bueno, los ingenieros lo saben muy bien y saben que cuando hacen un pantano tienen que crear monte alrededor del pantano si no quieren que ese pantano se acabe llenando de tierra, ¿no? Porque los árboles fijan tierra. Ahora supongo que hay otras técnicas menos estéticas, ¿no? Y ahora se les puede poner ahí una malla de alambre y cosas de estas para que la tierra no caiga. Pero bueno, la forma tradicional de evitar la colmatación eran los montes y era la creación de un monte, pero un monte protector muy ligado a las infraestructuras. Con carreteras y con grandes autovías, autopistas, pasa en muchos casos lo mismo, ¿no? Con lo cual, protección sí, pero muy ligada a esta cuestión. Todo esto, claro, cambia de una manera bastante radical también los derechos de acceso a los montes. Conforme vamos hacia el monte productor, lo que nos vamos a encontrar son los derechos de acceso que tienden a la privatización, una definición de nuevos derechos de propiedad, diferentes obviamente a los feudales, derechos de propiedad capitalistas, como los entendemos hoy en día, y en buena medida propiedad privada, ¿no? Bueno, se mantienen muchos comunales, pero hay otros muchos que se privatizan. Dos elementos que van muy asociados. Los que no se privatizan, además, los montes que siguen siendo públicos, bueno, efectivamente, los montes dejan de ser comunales para pasar a ser públicos, y eso quiere decir que una entidad pública, el ayuntamiento, pero sobre todo el Estado, luego más tarde las comunidades autónomas también, los gobiernos de las comunidades autónomas tienen mucho control sobre ese territorio. Los locales, vamos a decir que tienden a verse excluidos de la toma de decisiones, ¿no? Porque claro, lo que le interesa es el monte productor, no tanto el monte ligado a la economía local, en muchos casos, y por lo tanto, pues aquí hay desajustes bastante importantes, ¿no? Aquí la variedad también puede ser muy grande, ¿no? Obviamente no todos los montes pueden tener, por sus características, una orientación claramente productiva, ¿no? Entonces puede haber montes que de alguna manera se libren de este proceso por sus propias características físicas, ¿no?
Bien, y pasaríamos ya al último elemento, que sería el de las sociedades más actuales, postindustriales, en el que, vamos a decir que yo creo que se puede decir que nos encontramos con un monte que de alguna manera retoma, aunque de manera distinta y claro, renovada, la multifuncionalidad, pero con otras características diferentes al de las épocas preindustriales, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con un monte bastante más diverso, que desde luego se pueden mantener los usos económicos tradicionales. Cuando digo tradicionales, aquí me estoy refiriendo en este primer apartado a los tradicionales industriales, ¿no? Es decir, la producción principalmente de madera, porque la madera es un elemento que sigue siendo muy demandada. Luego se une también a la producción de papel a partir de un determinado momento y eso pues, hace que la demanda de madera siga siendo, incluso en la actualidad, muy alta, o sea, mucho más alta que en cualquier otro momento de la historia, ¿no? La resina y el corcho, sin embargo, son dos productos que han perdido demanda con los derivados del petróleo y bueno, que la presión en esos dos productos es mucho menor ahora, pero en madera sigue siendo muy alta. Lo que ocurre es que los montes que se utilizan actualmente para obtener madera son montes muy productivos. Se han introducido nuevas especies, especialmente eucaliptus, que es un árbol que crece rapidísimo y que para su madera, para pasta de papel, pues es muy buena. Entonces, hay mucha más producción de madera, pero muy concentrada en las zonas principalmente de eucaliptus, bueno, de algunos pinos que también crecen rápido y que también se concentra mucho ahí la producción, ¿no? Pero bueno, se siguen manteniendo usos económicos tradicionales relacionados con la madera, pero se incorporan, por la cuestión esta ambiental, de mayor preocupación ambiental que os comentaba antes, nuevos usos económicos, ¿no? El de los parques eólicos, que os he puesto aquí una foto precisamente porque creo que es uno de los más relevantes. Puede haber también lo que se llaman huertas solares, ¿no? Grandes extensiones dedicadas a placas solares, pero bueno, esto se está realizando sobre los montes, ¿no? Básicamente, por lo tanto, tienen esta nueva funcionalidad. Servicios ambientales que cada vez se están valorando más y que hay quien plantea que por estos servicios ambientales los que tienen monte deberían empezar a cobrar dinero, ¿no? Que es, claro, los montes obviamente son los grandes, los que pueden absorber CO2, ¿no? Uno junto con el océano, pero son los grandes fosos o las grandes fosas de absorción de CO2 y, por lo tanto, en un momento como el que estamos, ¿no? Con el que siguen las emisiones, calentamiento global, etcétera, etcétera, pues que haya bosques con esta funcionalidad ambiental como servicio ambiental, pues empieza a tener cada vez más importancia. Ya digo, todo pinta a que esto en algún momento se acabará pagando, ¿no? O sea, se acabará pagando propietarios de bosque por los servicios ambientales, estos u otros, que su bosque ejerce. Y luego está la cuestión del ocio, ¿no? Urbanitas, como yo, por lo menos, que el fin de semana, pues eso, ¿no? Queremos naturaleza y vamos pues nos gusta ir al monte, pero claro, eso cuando lo hace uno no pasa nada. Cuando son miles y miles y miles de personas las que lo hacen, entonces ya la cosa puede cambiar, ¿no? Aquí he puesto una foto muy, muy respetuosa, ¿no? Con una gente paseando por el bosque. Parece bastante, pues eso, lógico y está bien, ¿no? Pero claro, cuando ya incorporas bicicletas de montaña o cuando incorporas motocicletas o cuando incorporas quads o cuando incorporas todoterrenos, ¿no? Pues bueno, eso ya la cosa puede ser complicada. Pero bueno, es un valor del monte que cada vez, sobre todo en zonas cercanas a las grandes poblaciones, está empezando a tener más peso, ¿no? Y que bueno, que eso genera otro monte distinto. Y luego, frente a todo esto también es un fenómeno relativamente nuevo, tendríamos con bastante importancia lo que se puede denominar como monte abandonado, ¿no? Zonas que en el periodo de crecimiento industrial se han despoblado o que queda muy poca gente, como el monte ha perdido sus funciones, muchas de sus funciones tradicionales, simplemente está ahí, nadie lo utiliza, es un monte que se llama sucio, en el sentido de que tiene mucha maleza, los caminos se cierran, muchas brozas, etcétera, etcétera, y bueno, que también no es, desde luego, ambientalmente no parece que sea lo más adecuado, pues sobre todo, entre otras cosas, porque los peligros de incendios son muy, muy importantes. Bueno, acabo ya. Este era un poco el planteamiento conceptual que os quería contar, ¿no? Que ver un poco pues el marco conceptual que nos sirve a nosotros en la investigación que realizamos, como os digo,
para pues, ir viendo, ir entendiendo la evolución que ha tenido el territorio y los montes en perspectiva histórica. Y bueno, aquí yo creo que para acabar, pues lo que se suele decir sobre la historia, ¿no? O la utilidad social de la historia. Lo lógico es que, bueno, entendiendo mejor esta evolución de los montes, seamos capaces de entender mejor también los montes que tenemos en la actualidad, que no han surgido de la nada, sino que son fruto de un proceso histórico. Y el siguiente paso, bueno, utilizar este conocimiento también para intentar que los montes del futuro, pues bueno, sean, vamos a decir, mejores, ¿no? Los problemas que ha habido, tratar de minimizarlos de alguna manera. Bueno, muchas gracias. Espera a ver si sale. Sí, sí, sí. No sale. Ahora. Es decir, olvídate de mí y olvídate de mí. Y tú me das todas las luces, dices. ¿Eh? Que si me das, me apagas las luces. Sí, sí.